antes de hablar del tema o referirme a ella, comentar un poco tanto lo que dice mi tocayo Boris Bernal, que estuvo el año pasado aquí en Puno, en el Congreso del Pluralismo Jurídico que hemos realizado nosotros en el mes de octubre del 2018. Y también quisiera comentar algunos aspectos como el título que se pone a este séptimo ciclo, ¿verdad? Tanto IDECA como el Grupo Pluralidades y también la Dirección Desconcentrada de Cultura viene realizando. Sobre deconstruir los paradigmas hegemónicos, me parece sumamente interesante y elocuente el título, y creo que hay que reflexionar sobre ello. Y tiene que ver mucho con el pluralismo. En realidad lo que se trata es de que no tengamos una sola manera de pensar. De lo que se trata es de que tengamos nosotros que romper esa visión tubular, monista, ¿no? Que en muchos de los casos nos omnibula, nos ciega, nos vuelve, digamos, un poco limitados en la amplitud que debemos de tener. Y esa es la gran lucha que hay que propender, ¿no? Y que de algún modo mi tocayo lo está manifestando. O sea, ¿qué sucede en Bolivia? Él lo está diciendo. En Bolivia la justicia originaria tiene sus problemas. ¿Por qué? Porque todavía no se ha mentalizado, no se ha hecho un trabajo intracultural para descolonizarse, ¿cierto? Entonces, si eso sucede, es evidente que ahí es donde se tiene que trabajar. Y bueno, el propio Evo Morales también lo ha reconocido. Lo que ha pasado es de que, digamos, de facto, de hecho, se ha reconocido con la Constitución boliviana derechos que efectivamente deberían reconocerse. Pero no bastaba con eso, es decir, no basta con que salga la ley. Es importante hacer un trabajo de concientización, un trabajo de socialización, un trabajo de mentalización para que los ciudadanos tengan que ser proclives a una cultura de legalidad, a una cultura de cumplimiento, ¿no es cierto? Consiguientemente, eso es lo que sucede en Bolivia y que de algún modo queremos nosotros, si propendemos al pluralismo jurídico, hacer de que eso no suceda en el país, o por lo menos la experiencia boliviana nos sirva de ejemplo, ¿no? Yo he escrito en el año 2016, que estuve de año sabático en la universidad, un libro de casi 600 páginas que se titula El derecho desde la mirada del otro, y tiene como subtítulo Bases para la construcción del pluralismo jurídico en el Perú. Y allí yo sostengo, obviamente eso es discutible y puede ser motivo de comentar y de conversar ahora, de que para que se impulse el reconocimiento, la instalación del pluralismo jurídico en el Perú, debería existir 4 pasos previos. En primer lugar, debería haber un trabajo de la subjetividad que yo llamo, ¿no? O que también se puede entender como lo intracultural. Es decir, en primer lugar tenemos que tener una apreciación de la otredad. Como dice Lévinas, sin el otro no hay derecho verdadero, no hay justicia verdadera. Consiguientemente, si uno no se pone en el lugar del otro, que es un ser humano tal cual como nosotros, entonces no existiría ningún tipo de construcción de entendernos, de hacer de que el interlocutor común podamos nosotros hacer de que interactuemos socialmente y además nos alimentemos mutuamente. Un segundo tema para construir el pluralismo es la interculturalidad, indudablemente. El diálogo intercultural es sumamente importante y en el Perú es urgente esta interculturalidad como un remedio para superar la fragmentación, las disociaciones, las formas polarizadas que tenemos en la sociedad, la demasiada desigualdad, la jerarquización. Está instalado, ¿no?,
en nosotros estas formas coloniales de hacer que la sociedad se mire, ¿no?, de manera muy jerarquizada, ¿no? Entonces ese es otro trabajo que hay que hacer, ¿no? Un trabajo intercultural en la medida que esto sea práctico, esto que sea real, ¿no? No solamente, y de hecho no debe serlo así, que sea teórico, sino realmente cotidiano. Entonces yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si en el fútbol, si en las comidas somos interculturales, ¿no?, aplaudimos la diversidad, ¿por qué no podemos aplaudir la diversidad en materia social, en materia cultural, ¿no? Ahí sí tenemos nuestras reticencias, ¿no? ¿Qué nos pasa, no? El tercer gran tema que está escrito en el libro y que considero que es también, creo que lo que falta en Bolivia, es pues descolonizarse. No vamos nosotros a sentir desde el compatriota originario, ¿no?, el sentido comunitario, el sentido, por ejemplo, como habla Sterman, de los componentes de la filosofía andina, por ejemplo, la complementariedad, el animismo, etc. Si no nos ponemos, ¿no?, en el pellejo y en la situación del otro. Consiguientemente, esta fuerte alienación, esta fuerte occidentalización que lo tenemos de hace siglos, nos absorbe demasiado, ¿no? Zaffaroni habla de un neocolonialismo feroz, y eso es el enemigo que tenemos al frente. Entonces, estos aspectos, estas bases son importantísimas. Consiguientemente, si no se trabaja en ello, pues siempre se tendrá problemas, como lo viene teniendo Bolivia, en el caso de no poder cambiar las mentalidades, ¿no? El trabajo tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver mucho con políticas públicas, tiene que ver mucho con impulsar, ¿no?, desde los aspectos más sencillos, más cotidianos entre nosotros, prácticas interculturales, prácticas de otredad, prácticas de descolonización. Bueno, eso es algo que yo quería mencionar, y justamente tiene que ver con el título de este ciclo, ¿no?, Deconstruyendo paradigmas hegemónicos, ¿no? Entonces, eso es lo que habría que un poco reflexionar, porque yo siempre escucho y decir, bueno, acá lo que quiere es imperar, ¿no?, la cultura ancestral, originaria, ¿y para qué? Bueno, y esto a propósito, yo lo digo sin ambajes, del tema de Adubiri, por ejemplo, hace días, ¿no?, que se me ha tergiversado una declaración que hice yo al periódico Sin Fronteras. Yo nunca manifesté que para mí Adubiri debería haber sido juzgado en la justicia originaria. Lo que dije, y que lastimosamente Onda Sur lo tomó, digamos, de manera distorsionada, y que esa fue la noticia equivocada que se difundió, lo que yo dije es que en el tema del proceso de la sentencia de Walter Adubiri, lo que no se tomó en cuenta fue la visión intercultural. Y sostengo por qué. Porque desde la justicia ordinaria, que para mí está bien juzgado Adubiri allí, porque finalmente él ha aceptado desde el 2011 que ocurren los hechos, al 2012 hasta el 2019, estamos hablando de 6 años, ser adscrito a esa justicia, y ciertamente los delitos de vandalismo y otros más que se le juzga están en la justicia ordinaria. Y su abogado, y sobre todo sus últimos abogados de Adubiri, han aceptado estar dentro de la justicia ordinaria, y ciertamente allí es algo que ya no podemos nosotros cambiar ni modificar. Pero ¿qué pasa? No porque la justicia ordinaria prime, no se puede tomar en cuenta la visión intercultural. Para eso tenemos el convenio 169. En el artículo 8 del convenio 169 dice: si se juzga a un pueblo originario bajo la justicia nacional, lo dice, y nosotros lo entendemos bajo la justicia ordinaria, debe tenerse en cuenta sus costumbres y el derecho consuetudinario. El artículo 10, que tiene 2 incisos del convenio 169, el 1 y el 2, dice además de que juzgando a los pueblos originarios bajo la justicia ordinaria,
debe aplicarse una pena alternativa que no es el encarcelamiento, textualmente. Por lo tanto, ahí vamos, y eso es una discusión que generamos con los estudiantes, con los colegas abogados. No era necesario pasar a la justicia originaria para recién tomar en cuenta el convenio 169. El convenio 169, de facto, ya de hecho, desde que se dio, ya tiene que ser cumplido, ya tiene que ser aplicado. Nosotros pertenecemos a la OIT décadas atrás, casi somos los fundadores de este organismo internacional, por lo tanto, no podíamos soslayar. Y no podíamos soslayar las juezas. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama el principio de convencionalidad, que sabemos los abogados, y que por el principio de convencionalidad se tiene que tomar en cuenta el momento de sentenciar el sistema normativo. Y el sistema normativo empieza con la Constitución. Y al nivel de la Constitución están los convenios internacionales y las normas internacionales. Y el convenio 169 tiene ese rango constitucional, como lo tiene la consulta previa, como lo tiene la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, no se puede uno de un porrazo decir, bueno, yo no aplico pues la Constitución, yo no aplico ningún convenio internacional. Tienen la obligación de aplicarlo los jueces. Estamos hablando de la justicia ordinaria. Entonces, hay ahí donde no se consideró la visión intercultural. Y más aún, ¿no? El Ministerio Público desde hace 4 años tiene una Oficina Nacional de Coordinación Intercultural. El Poder Judicial tiene también lo propio. Ha sido creado después, 2 años creo que ya tiene, y ellos cada 6 meses capacitan a sus jueces en la visión intercultural. Por lo tanto, no podrían decir que no saben, que no hay razón para sustraerse, para desconocer a ellos. Entonces, no se quiere decir de que cuando se habla de pueblos indígenas se tiene que pasar necesariamente a lo que es la justicia originaria, ¿no? Y recién hablar de ese tema, ¿no? En la justicia ordinaria también lo podemos hacer porque muchos componentes en la justicia ordinaria consideran, incluido el artículo 149 obviamente, que habla también de que las comunidades campesinas pueden, ¿no? Administrar justicia con apoyo de las rondas campesinas, ¿no? Y lógicamente hace hincapié en que sin, digamos, excederse de la afectación de los derechos fundamentales, y termina diciendo el artículo 149, ¿no? Que se debe de hacer a través de una ley de coordinación. Eso es, entonces, existe en uno y en el otro lado componentes desde lo que yo llamo visión intercultural, y eso no se tomó en cuenta. Eso es lo que yo declaré y que lastimosamente se ha entendido mal. Bueno, pero ¿por qué les cuento esto? Porque se ha suscitado, como decía Anita Pino muchas veces en el grupo, se ha suscitado todo un cargamontón en las redes sociales que la verdad que yo parecía una piñata. Me han hecho bullying con palo y con todo. Pero eso ha sido importante porque en esos comentarios que han llegado a los 680 comentarios de la noticia, me decían pues que cómo puedo haber sido abogado si no me he formado con las leyes del Estado, que yo traiciono al Estado, que soy que soy un traicionero del positivismo jurídico, que para mí no existe la ley. Ahí es donde retomo el título de este ciclo, Deconstruyendo los paradigmas hegemónicos. Justamente, ¿qué son los paradigmas hegemónicos? Eso que a través de una escuela, a través de una teoría, a través de un paradigma efectivamente, nos coarta, nos absorbe, nos domina, nos coloniza. Eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, lógicamente yo no voy a salir detrás de los 500 y tantos
Les voy a explicar lo que les estoy explicando a ustedes, que en realidad, y más aún si se trata de colegas que deberían muy bien entenderlo. Consiguientemente, ahí vemos palmariamente, porque no estoy contando una cuestión ficticia, eso ha sucedido, pero si eso no sucedía, tampoco no íbamos a medir, por ejemplo, cómo pensamos nosotros. Existe una visión bien cerrada, ¿no?, de que si no es con la ley, y solo con la ley, no se hace justicia. Eso, por ejemplo, tenemos de algún modo que ir cambiando. Y no es que tengamos que nosotros desacatar la ley. Obviamente tenemos que también cumplir la ley, no estoy diciendo que se incumpla. Pero ¿por qué no le damos una miradita social, una miradita filosófica, una miradita psicológica, una miradita antropológica a las cosas? Y eso es las cosas alternativas que lo dice mi tocayo Boris, ¿verdad? Y que hay que propender. Cuando nosotros vemos de modo plural las cosas, de modo, diría, interdisciplinario, para ser de repente más preciso, tenemos pues otra lectura, otra valoración. Y dentro de esa visión plural también está pues la visión andina. Y casos como este, por ejemplo, de Alduí, se podría haber visto. Debe quedar en claro, como también le he dicho yo, de que en realidad yo no soy amigo de Alduí, tampoco simpatizante, militante, ni nada por el estilo. Yo más bien lo he reprochado varias veces como gobernador, ¿no? Y en realidad yo no asumo la defensa de él, pero sí puedo, como todo ciudadano, emitir mi opinión y decir, por ejemplo, que una cosa es él y otra cosa es el grupo Aymara, a lo cual de algún modo yo creo que representa, aunque para mí en los últimos meses cada vez menos ha representado. Yo creo que hasta podríamos decir que ha dado hasta las espaldas. Bueno, eso solamente como ese comentario que estoy manifestando. Entonces, volviendo al tema del pluralismo, lo que se quiere finalmente con el pluralismo en el caso peruano es que nosotros vayamos paulatinamente preparándonos para ese pluralismo. No sabemos si eso se dará en 10 años, 20 años, 30 años, qué sé yo. De repente no estaremos nosotros aquí. Pero si se diera, tendría que darse, ¿no?, con esas bases, con esos requisitos, que es un cambio paulatino, para no tener esta situación que ocurre en Bolivia, ¿no?, que después de la ley recién se está concientizando, recién se está hablando de que hay que descolonizarse, de que hay que hacer un trabajo intercultural, etc. Bueno, y termino porque, bueno, solo estoy de comentarista para decir lo último. Los derechos de la naturaleza están dentro del paquete de los nuevos derechos que hay que reconocer, de los nuevos derechos fundamentales. Es saludable, es plausible de que muchos países latinoamericanos, caso de los países que ya reconocen su pluralismo jurídico como Bolivia, Ecuador, ¿no?, tengan ya reconocido estos derechos de la naturaleza. En Europa, algunos países como Italia, por ejemplo, reconocen el derecho de los animales, ¿no?, pero no derechos de la naturaleza como tal, como debería ser reconocido desde la visión netamente andina, yo diría desde la filosofía andina, como debería serlo. Por una simple razón, porque desde esa visión andina, nosotros, con el medio ambiente, con lo que nos da la naturaleza, formamos una simbiosis que simplemente se reduce en una palabra: vida. El hombre andino no se separa de la naturaleza. Su relación no es una relación de sujeto a objeto, como es la visión occidental, sino de sujeto a sujeto. Para el hombre andino todo lo que le rodea tiene vida. Por lo tanto, es obvio que tenga que cuidarlo, porque es su vida misma la que también de algún modo está comprometida. De ahí viene la gran filosofía, la gran defensa, ¿no?, el gran relieve que desde la visión andina se le da a la naturaleza. Por lo tanto, en realidad ellos ya tenían de facto
entendido el hombre andino de que la naturaleza tenía derechos. El problema es con la visión occidental, con el hombre occidental. Y cuando hablamos de una constitución nueva, pluralista, una constitución como la que tiene Bolivia, plurinacional, etc., de hecho tiene que considerarse eso, porque es parte de este gran ámbito, digamos, esta gran perspectiva del pluralismo.